Arrancamos junio en Guasen Real a un mes de exámenes de selectividad, pero también de ilusión de cara al nuevo curso. Hoy ponemos notas, pero también elegimos el nuevo material. Arrancamos Guasen Reala. No hay vacaciones en Guasen Reala, vamos a estar todos los jueves del verano analizando las noticias, porque también pasan cosas en estos meses de vacaciones para muchos. Hoy me acompañan Ignacio Astiazarán, muy buenas. ¿Qué tal, Iris? Muy buenas. Y también está con nosotros Imanol Troyano, muy buenas. Hola, Iris, qué nostalgia con la selectividad, ¿eh? Me has dado. Yo tengo un recuerdo terrible, no vamos a hablar de eso porque ya han pasado muchos años, pero no sé qué recuerdo tenéis vosotros. Para mí, o sea, de los peores momentos en cuanto a nervios de mi vida. Yo no tengo ese recuerdo, ¿eh? O sea, es más trámite, ¿no? Parece al final que ya has hecho un buen trabajo los 2 años anteriores y luego es, bueno, pues no liar demasiado en la manta, ¿no? Como quizás han podido liar algunos jugadores de la plantilla de la Real esta temporada, ahora vemos, ¿no? Que es cuestión de ponerles notas, a ver si han estudiado bien o no han estudiado demasiado algunos. Vamos a ver quiénes aprueban, quiénes suspenden esta temporada, pero vamos a ir a lo más inmediato. No sé si vosotros sí que el Mundial tiene un sabor muy a verano. ¿Os apetece? ¿Estáis con ganas, Ignacio? Bueno, el otro día me preguntaban si me alegraba el final de temporada de la Real y dije que, vamos, a mí el fútbol, independientemente de si juega la Real sobre todo, pero soy un enamorado del fútbol, entonces un Mundial pues es el acontecimiento para mí del año y me apetece una barbaridad. Ya he estado mirando horarios, partidos, la porra que tenemos en el periódico, bueno, yo con muchísimas ganas. Y además tenemos representación de la Real, porque yo cuando era pequeño estaba Claudio Bravo en Chile y poco más. Y ahora tenemos, bueno, pues creo que son 4 jugadores de la primera plantilla de la Real. O sea, tú eres de los que se ve todos los partidos, sean cual sea. Efectivamente, sí. Todo lo que se pueda lo veremos. Y Manuel, ¿tú también? Bueno, es verdad que este año, como se juega en Estados Unidos, en México, en Canadá, pues los horarios algunos, ¿no? 3 de la mañana creo que es alguno, entonces, bueno, pues todos no veremos, pero obviamente veremos muchos y seguiremos a nuestros realistas que anden por ahí. Y es verdad que es el acontecimiento al final, ¿no? Del verano, del año, si quieres. Me da la sensación que no ha pasado mucho tiempo del de Qatar, como además no fue en verano y fue en invierno, pues parece que fue pues hace poco. Pero sí, bueno, es otra cita importante y disfrutaremos, esperemos disfrutar y que no pase nada, ¿no? A los jugadores de la Real que vuelvan sanos y que vuelvan sobre todo. Yo reconozco que soy de las que no, que yo me voy enganchando a las eliminatorias y a un fútbol más social, porque para mí el Mundial significa eso, pero es verdad que vamos a estar muy pendientes de esos jugadores de la Real y hoy mismo hay ya un partido de preparación antes de viajar a Estados Unidos en los que, como decía Ignacio, sí que hay representantes de los nuestros. Bueno, yo creo que es una gran noticia y habla del buen momento en el que está la Real, que podamos aspirar a fichar a jugadores como Guedes, que está en una selección puntera y favorita para ganar el Mundial, que tengamos a Mikel Oyarzabal como delantero centro titular de la selección española. Bueno, yo creo que habla de que el proyecto de la Real Sociedad atrae a jugadores importantes y cuando estábamos, bueno, pues en segunda o peleando por la salvación, claramente no había representación porque no éramos capaces de atraer a ese tipo de jugadores. Y Manuel, el de hoy no deja de ser un partido de preparación y parece también que de aterrizaje de muchos que acaban de incorporarse incluso. Sí, mucha baja, por lo que vemos, sobre todo por decisión técnica. Luis de la Fuente pues ha dejado fuera a Mikel Oyarzabal, que algunos pensaban, a ver si le ha pasado algo a alguna lesión. No, está, vamos, en perfectas condiciones. Es una cuestión de descanso, que no quiere arriesgar, pues eso, en el primer partido amistoso de cara al Mundial Luis de la Fuente, y también se ha dejado a Pedri, a Cucurella, más luego los lesionados, ¿no? Lamine, y también como puede ser Nico Williams. Pues bueno, pues ahí entra, es que en esa terna está, bueno, en ese grupito está ya Oyarzabal, entre los mejores de la selección, entre, bueno, uno de los jugadores que tiene que llevar el peso, ¿no?, del equipo. Entonces pues Oyarzabal no estará, pero bueno, veremos si puede debutar Turrientes, si puede debutar John Martín, Sergio Gómez también, ¿no? Los 3 realistas que han ido a apoyar al equipo, pues una gran oportunidad, una bonita oportunidad para debutar con la absoluta. Veremos si tienen minutos, porque van a estar caros los minutos esta noche en Riazor. Así que, bueno, alicientes hay también para el partido, pese a no estar Mikel Oyarzabal. Ya no es jugador de la Real Sociedad, pero siempre será uno de los nuestros, Zubimendi, que llegó ayer a esa concentración. Es uno de los jugadores que se incorporó un poco más tarde. Igual que decía Imanol, que Oyarzabal está
llamado a ser uno de los nombres importantes de la selección. Yo creo que Martín va a llegar también con muchas ganas de hacer un buen papel en este Mundial. Sí, tengo muchas dudas. Al principio de la temporada estaba convencido de que iba a ser el pivote titular de España en el Mundial. Con el final de temporada que ha tenido, tengo más dudas, ¿no? Era un jugador indiscutible para Mikel Arteta. En los últimos partidos, bueno, pues ha sido suplente. De hecho, bueno, fue noticia que entró sustituyendo a un compañero y luego le quitaron casi a los 30-40 minutos. Creo que ha notado mucho Martín la carga de partidos. Hablaba hoy Ángel de que creo que son 63 partidos los que ha disputado esta temporada y eso al final, bueno, pues es un dato que habla por sí solo. Y eso, bueno, ese final de temporada de Martín Zubimendi yo creo que puede generar dudas de si va a ser o no el pivote titular de la selección de Luis de la Fuente. Hablabas, Imanol, de Turrientes. Es verdad que ha sido uno de los nombres propios por su trayectoria durante esta temporada, por cómo se ha reivindicado y podría incluso debutar. No va a viajar a Estados Unidos, pero yo creo que sí que es un premio al trabajo y a esa forma que ha tenido de llevar la temporada. Hombre, poníamos, ¿no? Y en el periódico, si el 20 de diciembre, después de empatar contra el Levante, sin jugar ni un minuto, pues le preguntas, oye, ¿vas a debutar o tienes opciones de debutar con la selección absoluta? Pues tú hubieras dicho, oye, ¿qué te has tomado, no? Pues sí, las vueltas que da la vida, ¿no? El fútbol da muchas vueltas y en este caso, pues Turrientes, desde que ha llegado Matarazzo, pues es otro jugador, ha notado la confianza, ha jugado, ha tenido minutos y ha respondido sobre el campo, que es lo importante, ¿no? Poder responder a la hora de la verdad, él lo ha hecho. Y tiene este premio que ya no se puede descartar, pues dentro de 4 años pues sí que pueda estar convocado para un mundial, ¿no? Porque después de este año que ha tenido, pues cualquiera puede decir nada, ¿no? En cuanto al futuro de Turrientes, pero es un premio pues muy a tener en cuenta, sobre todo de un jugador que parecía que no iba a tener importancia en la plantilla y que ha acabado con la absoluta. Leyéndote esta mañana me acordaba de hace 2 veranos, cuando contamos esa medalla de los Juegos Olímpicos, que además lo contamos aquí en el Diario Vasco de una forma muy especial, con su familia, estuvimos muy pendientes, y me acordaba de ese verano y de todo lo que le ha pasado a Beñat en estos 2 años. Sí, ¿no? Y sobre todo, es un jugador que yo creo que siempre ha habido unas grandes expectativas en torno a su figura. Campeón olímpico, como recordabas, en 2024. También lo fue John Pacheco en ese mismo verano. Y venía también de ascender con el Sanse a segunda división con Xabi Alonso. Lo que pasa es que luego, al dar el salto al primer equipo, ¿no? Con Imanol, parecía que nunca se puede considerar como un jugador pues, titular, ¿no? Sobre todo porque estar detrás de Zubimendi pues, te condicionaba mucho, ¿no? Y pensábamos todos que con la salida de Zubimendi pues era el momento ya de Beñat Turrientes y no fue así. Con Sergio Francisco, pues bueno, Jon Gorrotxategi de verdad que también lo hizo muy bien, apostó por Elei Barrés, el técnico de Inundarra, y claro, pues ¿qué pasó? Pues que Beñat Turrientes pues quedó un poco en el olvido, ¿no? Un jugador que siempre ha tenido muy presente pues, la dirección deportiva y pues, sabiendo que era un jugador muy a tener en cuenta para el futuro, pero que hasta que no ha llegado Matarazzo pues no, de verdad no ha tenido la confianza que quizás sí que pedía, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fútbol pues no está todo dicho, o sea, en el 2022 puedes pensar que ibas a comerte el mundo, pero tienes que esperar igual hasta 2026 para demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, paciencia ha tenido, a pesar de que se ha planteado una vez incluso salir del equipo en busca de minutos, ha tenido paciencia y esperemos que a partir de ahora pues poder ver esta versión de Beñat Turrientes durante muchos años. También están en esas sesiones de trabajo Sergio Gómez, y yo destacaría sobre todo a Jon Martín, porque hablaba Imanol, hay que echar mucho la vista al siguiente Mundial, pero es verdad que todo apunta a que Jon puede ser uno de los centrales de la selección del futuro. Sí, las convocatorias de este tipo de competiciones yo creo que los galones pesan mucho y dejar fuera a jugadores bueno, pues como Laporte, que viene siendo titular con Luis de la Fuente, por poner solo un ejemplo, creo que tienen mucho peso. Y yo creo que por rendimiento Jon Martín merecía estar en este Mundial, pero convocar a un chaval de 19, 20 años y dejar fuera a uno de los internacionales con más peso en los últimos años, como es Laporte, y más teniendo en cuenta lo que ha tenido que hacer la federación para que Laporte esté en la selección, pues creo que ha influido mucho, ¿no? Yo creo que el próximo Mundial, si nada se tuerce, Jon Martín va a estar seguro, y creo que las próximas convocatorias va a ser un habitual. Lo comentamos creo que en el último programa de Watson. Para mí es un central moderno, capaz de
defender a campo abierto, es rápido, muy buen juego aéreo, cuarto jugador de la liga con más duelos aéreos ganados. Bueno, yo creo que cumple los requisitos o es el prototipo de central que está requiriendo el fútbol actual y por lo tanto yo creo que en las próximas convocatorias va a ser un indiscutible para Luis de la Fuente y no me extrañaría verle de titular junto a Cubarsí, la pareja de la que tanto se ha hablado, porque eran la pareja de centrales de la selección sub-17 en su día. Es verdad que al final el Mundial acapara muchas miradas, pone todos los focos en esos jugadores. No sé, Manuel, ¿qué te parece también que el de Lasarte, bueno, pues haya tenido esta oportunidad de estar trabajando, incluso del partido amistoso de hoy, pero que bueno, que tenga un verano, esperemos que tranquilo. Eso esperemos, ¿no? A ver, se empieza así, pues yendo a apoyar, a ayudar al grupo sabiendo que no vas a tener oportunidad de jugar un mundial. Mikel Oyarzabal empezó así en 2018, yendo también de apoyo a la selección antes del mundial de Rusia, con Iñaki Williams y con algún compañero que otro más. Y luego ya se ha visto con el paso de los años lo que se ha convertido. Iñaki Williams, internacional con Ghana. Efectivamente. Pues así empiezan las cosas, ¿no? Y John Martín, además, bueno, todo hace indicar, ¿no? que como decía Ignacio, pues que va a ser el central del futuro también de la selección. Esperemos poder disfrutarlo también durante todo ese proceso aquí en la Real. No le van a faltar ofertas para salir, eso está claro, porque un central nacional de ese nivel pues están pues muy cotizados y nada, pues solamente queda disfrutar y no esperar tampoco y pensar que nos lo van a quitar, que los veranos son largos, está claro, pero disfrutar cada día con él y no tener miedo a posibles ofertas o posibles buenos cantos de sirena, ¿no? Yo creo que los jugadores de la Real y los canteranos de la Real saben muy bien dónde están, en qué contexto están, dónde pueden triunfar, dónde pueden progresar y de momento yo creo que es muy joven, ya hemos comentado, ¿no? John Martín, entonces creo que todavía le quedan unos cuantos añitos en el primer equipo de la Real. A unos días de que arranque oficialmente el Mundial, del que tantas ganas tenemos, es verdad que estaríamos muy pendientes tanto de ese amistoso de hoy, pero también de la actuación del resto de realistas en los diferentes equipos que, como decía antes Imanol, los horarios van a ser al principio sobre todo un poco extraños, pero estaremos muy pendientes de la actuación de cada uno con papeles protagonistas diferentes. Sí, bueno, yo creo que Kubo sí que va a ser protagonista en Japón. Luka Sučić lo tiene más complicado, yo creo, que en Croacia. Luka Sučić ha sido muy criticado, es mi ojito derecho. Yo creo que va a ser un jugador importantísimo en la Real. Yo creo que tiene condiciones para ser un jugador decisivo por físico, por golpeo, bueno, pues sus capacidades yo creo que son de jugador top. Y ahora con Matarazzo, que está jugando en la posición en la que se siente más a gusto, que claramente es la media punta, yo creo que es pues un jugador que va a ser diferencial. El único miedo que tenemos aquí es el escaparate que es el Mundial para el resto de equipos, ¿no? Una gran actuación de Kubo pues quizás hace que clubes importantes se interesen en él, pero creo que, lo escuchaba el otro día, a día de hoy hay tanto control en el fútbol que es muy complicado que un jugador destaque en el Mundial y llame la atención de los clubes, ¿no? Yo creo que hay muchísimo control por parte de los clubes, de todos los jugadores, y ese miedo que se podía tener hace 10, 12 años creo que se ha reducido en las últimas temporadas. Sí, que no va a ser el Mundial un escaparate para descubrir a jugadores que ya prácticamente todos conocemos. Para abrochar esta primera parte os voy a pedir un favorito antes de empezar el Mundial. ¿Quién parte con ventaja para vosotros antes de empezar la competición, Imanol? Para ganar el Mundial, yo me voy a quedar con Portugal. Creo que tiene muchas opciones de llegar a la final. Se cruzaría quizás en las eliminatorias previas con Argentina, pero yo creo que si quedan los dos en primeras de grupo, vaya, porque ya que todo el mundo ha hecho su porra y ya sabe más o menos cómo van los cruces y cómo van los cuadros, y yo creo que sí veo a Portugal favorita, vamos, luego ya veremos. Yo tengo la pedrada de que Mikel Oyarzabal tiene opciones de ser Balón de Oro, por lo tanto me quedo con España y Pichichi Mikel Oyarzabal. Wow, bueno, pues esto queda grabado, así que veremos cómo va el Mundial. Lo vamos a ir contando aquí en Guasen Reala, siempre con esa txapela Txuri Urdin. Vamos a hablar del mercado y de lo que necesita el equipo, pero antes tenemos que poner las notas con el semáforo. En Guasen Reala hemos ido poniendo las notas a todos los
partidos de la Real durante esta temporada y ahora vamos a abrochar la campaña también de una forma diferente. Nuestros compañeros el otro día analizaron línea por línea, jugador por jugador, la nota de todos ellos. Nosotros lo vamos a hacer a nivel general. ¿Quiénes han sido los mejores y quién han suspendido en esta campaña? Ignacio, vas a empezar tú. Antes tu favorito para el Mundial, ¿no? Aquí nos mojamos Manuel y yo y... Bueno, pues yo voy a decir que va a sorprender, no tiene el mejor equipo, pero creo que se van a venir arriba y va a ganar Argentina. Ojo. El bueno, baile de Leo Messi. pero sorprender, vaya sorpresa. Pensaba que ibas a decir Curazao o Cabo Verde. No parte como una de las principales favoritas. Hombre, este año. Una final sorpresa, Argentina-Portugal. me ha quedado sería... un poco lo de sorpresa y que va a sorprender. Yo pensaba que decir Suecia. Digo, una selección así que fuera del radar, pero te has mojado lo justo. Una final Argentina-Portugal sería top, ¿eh? Messi-Cristiano, Last Dance. Lo que pasa es que para eso tendrían que quedar en la fase de grupos uno primero y otro segundo, claro, es la cuestión. Si Argentina queda segunda y más España complicado. primera, se enfrentan en 16avos, que también es... También. Bueno, si queda un Portugal-Argentina en la final con todos esos Iris, cruces... Argentina. Nos veremos las caras, Imanol. Vamos con el semáforo. En este caso, como decimos, a nivel general, ¿quiénes han sido los mejores y los peores para vosotros? Bueno, yo en el verde me quedo con Mikel Oyarzabal, 18 goles y 4 asistencias. Creo que además hemos visto una versión diferente de Mikel Oyarzabal, con muchísima más libertad, viniendo a recibir mucho más atrás que en otras ocasiones. Y creo que, bueno, muchas veces en el esquema inicial le poníamos de delantero, pero partía desde la media punta y creo que hemos visto la mejor versión de Mikel. El naranja, porque ha tenido su aspecto positivo y su aspecto negativo, se lo voy a dar a Álvaro Odriozola. Creo que hemos visto el resurgir de un jugador casi internacional que fue a Mundial en el 2018 con Julen Lopetegui, luego con Fernando Hierro, y que luego ha visto, bueno, pues el lado más oscuro del deporte con esa rotura del ligamento cruzado, pero creo que esos minutos de Álvaro Odriozola en las eliminatorias de Copa, pues a mí me hicieron ser muy optimista con el rendimiento del Donostiarra, y es una pena, creo que es su lesión. Y el rojo se lo dejo a Arsen Zakarian. Tenía aquí los datos: 8% de titularidades en Liga, 13% de minutos jugados en Liga, 0 participaciones en goles. Y yo a veces recuerdo que vino a sustituir a David Silva y me llevo las manos a la cabeza. El rendimiento del ruso es, bueno, pues deja de ver. Creo que, bueno, pues tiene algunos hábitos que no son los mejores. Bueno, creo que ha sido un fichaje frustrado, 12 millones de euros creo que fueron, y la verdad es que soy muy poco optimista con el rendimiento de Arsen Zakarian, aunque todo el mundo que le ve entrenar dice que tiene condiciones muy buenas, ¿no? Recuerdo la celebración de Copa en la que Arize Lustón decía que era, bueno, pues en los entrenamientos uno de los más destacados. Yo en el campo no lo termino de ver y la verdad es que, bueno, pues la inversión que se hizo por el ruso creo que, bueno, pues la podemos tirar a la basura. Yo coincido, porque yo creo que se ha convertido en uno de esos jugadores a los que ya nos hemos cansado un poco de esperar. Sí. Se nos ha prometido una versión que nunca llega y yo creo que la afición está en ese punto con él, así que coincido. Imanol, te toca. Pues me alegro, que no me voy a repetir con Ignacio, no hemos hablado, no hemos acordado nada. Ninguno. No me voy a repetir, ¿no? Aunque sí que es verdad que firmaría mucho de lo que ha dicho, vamos, por no decir todo. Pero yo voy a dar otros 3 nombres. Voy a salir un poco de quizás los nombres que más llamativos o quizás los pesos pesados. Me daría el verde a Sergio Gómez. Me parece un jugador que ya venía la primera temporada cuando ficha siendo importante, sobre todo al principio, jugándolo mucho, quizás jugando en demasiadas posiciones, que yo creo que ahí se perdió un poco el jugador, tanto lateral, extremo, por dentro. Yo creo que ahí, bueno, pues quizás le explotó un poco la cabeza y luego no pudo rendir al máximo nivel durante toda la temporada, pero esta temporada sí que lo ha hecho en el lateral. 6 asistencias ha dado, ha sido el jugador que más partidos ha jugado, 43 partidos, no es el que más minutos ha acumulado durante toda la temporada, pero sí el que más participaciones ha tenido. Entonces, por eso yo creo que, además de todo lo que ha estado disponible, el rendimiento que ha dado, yo creo que, bueno, ha hecho que jugadores como Allen pues apenas hayan podido participar, y me parece que es un jugador pues que ha dado mucho y que puede dar mucho todavía a la Real, pues eso, llegando mucho a área rival, como decía, dando muchas asistencias. Es verdad que tiene que mejorar todavía defensivamente, pero yo creo que el lateral moderno, el lateral que hoy en día pues destaca, ¿no? Nuno Méndez, por ejemplo, puede decir, en el PSG, pues es ese tipo de lateral ofensivo que puede cumplir ese rol Sergio, y por eso le doy yo el verde. El naranja,
Le voy a dar a otro lateral, yo Mikel Aramburu. Me da la sensación de que es un jugador, pues si hablaba de lateral moderno, ofensivo, Sergio Gómez, pues yo creo que tiene que seguir sus pasos yo Mikel Aramburu. Es verdad que no tiene esas características, no es ese perfil, pero a mí yo echo de menos que aporte más ofensivamente al equipo, yo Mikel Aramburu. Es verdad que defensivamente ya se vio con los duelos con Nico Williams, con muchos duelos con extremos muy potentes que sostiene muy bien, que defiende muy bien, que tiene mucha garra, mucho carácter, pero me da la sensación de que todavía puede dar un poquito más, sobre todo, es más positivamente, me refiero a este semáforo naranja, creo que puede aportar más, sobre todo con balón, y ahí me queda el debe, después de decir que obviamente que ha completado una gran temporada. Y el rojo, que podría ser perfectamente a Arsene Zakarian, como ha dicho Ignacio, yo se lo voy a dar a Ataque Kubo, como regalo de cumpleaños, que hoy es su cumpleaños, que no sé cómo se dice feliz cumpleaños en japonés, pero bueno. Seguro que no ha recibido una felicitación igual. Sí, no, siento chafarle la fiesta, espero que le llegue a la concentración con Japón. No, hombre, no. Pero yo creo que es uno de los jugadores que más se ha devaluado quizás de una temporada a otra. Bueno, aquí este mismo periódico le dio el DV de oro, ¿no? Por la temporada pasada que hizo, que fue el más destacado. Hemos echado en falta la lesión, Ataque Kubo. Ha tenido lesiones, ¿verdad? Pero no creo que se pueda excusar todo a la lesión que tuvo en enero en el partido contra el Barça. Yo creo que antes tampoco venía rindiendo tan bien, ha tenido problemas seguramente físicos que lo han condicionado, pero así como podemos decir que Barrene, pues en el otro lado, en el otro extremo, pues sí que ha aportado bastante más, pese a que también ha tenido lesiones. Kubo yo creo que no ha sido ese jugador diferencial que sí lo fue la anterior temporada. Entonces, más que nada por eso me quedo con el rojo Ataque Kubo, porque yo creo que tiene nivel y es un jugador que puede aportar más de lo que ha aportado esta temporada. Bueno, pues yo voy a intentar también no repetir, de hecho no voy a repetir. Mi verde, he tenido dudas y eso creo que es una muy buena noticia, el tener dudas para el verde. Me voy a quedar con Marrero, porque para mí lo mejor, obviamente, de esta temporada ha sido la Copa y mi imagen de la Copa es Marrero celebrando esas paradas en los penaltis. Entonces creo que solo por eso, por decir cuál es mi imagen de la Copa, va a ser él. Creo que no era una posición fácil la suya, ni el cómo luego se ha reivindicado. Creo que el final de temporada ha estado muy bien, desde esa serenidad cuando tiene que mostrarla y convirtiéndose en una bestia en el campo. Así que mi verde va a ser para él, pero podría ser también para Guedes o para John Martín, porque creo que hay varios jugadores que se lo merecen y eso es una noticia positiva. El amarillo o el naranja, como decís vosotros, en este caso se lo voy a dar a Gorrocha. Es un amarillo positivo, en el sentido de que creo que tampoco era un papel fácil el suyo. Creo que nos hizo olvidar a todos que era su primer año en primera división y eso es muy positivo, y que empezó muy bien, de hecho siendo uno de los mejores jugadores cuando peor estaba la Real, porque al final esta temporada ha tenido partes muy diferenciadas y al principio cuando nos costaba sacar los semáforos verdes, se llevó muchos a principio de temporada. Creo que al final le ha faltado esa continuidad, también pues lo que decíamos, esos problemas físicos que yo creo que además le privaron de un momento muy importante en la Real como la Copa, que estuvo, pero no estaba al 100%, quiso llegar, pero entonces creo que puede ser un jugador muy importante de cara a futuro y por eso el amarillo de ojo, te estamos esperando, va a ser para Gorrocha. Y el rojo, reconozco que se le iba a dar a Zakarian, pero como no quiero repetir voy a cambiar y se lo voy a dar a Yangel, porque vamos a ir ahora a hablar de los fichajes del verano, de lo que tiene que ser, y creo que es precisamente lo que no necesitamos repetir. Creo que a lo que venía Yangel no lo ha demostrado, también empezó de la peor de las maneras, pero creo que no ha tenido oportunidades para demostrar el jugador que es y no las ha aprovechado. Entonces, por no repetirme, me voy a quedar con él. Así que abrochamos aquí la temporada y este semáforo, si no tenéis nada que objetar. Me parece muy bien. Yo, vamos, hubiera puesto los otros dos semáforos también, pero bueno, me quedo con los míos. Venga, pues vamos a hablar del futuro y de ese mercado de fichajes. Cerramos el semáforo.
Estamos en verano y es un poco raro hacer la carta a los Reyes Magos, pero sí que es los que han sacado buenas notas, hay veces que tienen un premio. ¿Qué os pedís para este mercado? ¿Qué necesita la Real? ¿Qué es lo más urgente y necesario? Bueno, pues yo creo que hay que reforzar una posición de la que nadie habla. Y antes hablaba Imanol del lateral derecho. Y para mí claramente es la posición más débil de la Real. A mí, Jon Mikel Aramburu me genera muchísimas dudas. Sí que a nivel defensivo ha demostrado que es un jugador, bueno, capaz de ganar duelos, que en el 1 contra 1 es fuerte, pero yo al lateral derecho titular de la Real creo que hay que exigirle más, y sobre todo con balón. En un equipo que sale jugando desde atrás, el lateral derecho es una figura fundamental en el fútbol moderno, y ahí Jon Mikel Aramburu me deja mucho a deber. Y luego creo que, lo comentaba también un poco Imanol, apenas llega a línea de fondo, y un jugador, un lateral derecho o un lateral en general, es peligroso en ataque cuando llega a línea de fondo, porque los centros peligrosos se ponen desde ahí. Sergio Gómez llega infinidad de veces a esa situación y Jon Mikel Aramburu apenas llega a esa línea de fondo. Y a mí es un jugador, bueno, lo he dicho, ¿no? que me genera dudas y que creo que si la Real quiere competir en Europa, si la Real quiere verdaderamente apostar por llegar lejos en Europa League, tenemos que intentar dar un paso adelante en esa posición de lateral derecho. Y más teniendo en cuenta que Rui Pérez viene de un año en blanco y que es una incógnita su rendimiento. Yo voy a decir una obviedad, pero a mí me preocupa acertar en esa posición de central, porque creo que Matarazzo ha demostrado que tiene herramientas para luego hacer dibujos más allá de reforzar posiciones y ese fondo de armario. Pero si tenemos un central que nos dé tranquilidad, creo que a partir de ahí se va a poder construir una forma de jugar y el resto del vestuario. Sí, la parcela defensiva está claro que es una de las líneas a reforzar, que lo van a hacer y sobre todo ese central que pides, ¿no? La cesión de Caleta-Car, pues bueno, a algunos le habrá gustado, a otros no, pero la realidad es que ya no vamos a contar con el croata la próxima temporada. Es verdad que vuelve Jon Pacheco, puede haber una promoción o al menos estar cerca del primer equipo en Luke Mbeitia. Bueno, veremos Kita, ¿verdad?, desde el Sanse cómo puede ayudar al primer equipo, pero lo que está claro es que necesitas un central pues con experiencia seguramente, porque además juegas ahora Europa League, cosa que esta temporada no lo has hecho. Pues acertar con ese central, con ese acompañante de John Martín, ¿verdad? Porque creemos que quizás Zubeldia, pues bueno, su rendimiento este año ha estado más bajo también del que venía dando. Pasan los años y todos vamos sumando. Aritz Elustondo ya no está, entonces sí que es verdad pues que ese central tiene que llegar y tendrá que acertar el cuerpo técnico, ¿no? Veremos, porque tampoco es fácil encontrar un buen central que sepa también adaptarse al estilo de juego de la Real. Y estos últimos años hemos tenido a Caleta-Car, hemos tenido a Aguer, que lo hizo muy bien, pero vino también cedido, y luego hay que ver también, ¿no? El West Ham, pues la cantidad de dinero que puso para llevárselos, ¿no?, del Olympique de Marsella. Entonces, pues veremos lo que quiere invertir también la Real en esa posición y sobre todo que acierte. Luego, por lo demás, creo que el centro de campo, bueno, pues está bastante bien cubierto. En ataque es otra de las posiciones seguramente que vaya a reforzarse, ¿no? Ya hemos contado en este periódico, ya ha contado Beñat Barreto, pues ese extremo que también pueda jugar, ¿no?, en las tres posiciones quizás seguramente de ataque como Guedes, y poco más. Tampoco vería, ¿no?, mantener sobre todo a la columna vertebral, que yo creo que al final es lo que ha hecho que la Real haya bajado el nivel los últimos años o el año pasado, que no podía clasificarse a Europa. Cuando has perdido, ¿no?, a Lenormand, cuando has perdido a Merino, cuando has perdido a Zubimendi, ¿no?, pues si mantienes lo bueno que tienes ahora y añades pues 2, 3 buenas piezas, pues yo creo que tampoco hace falta mucho más. Va a depender mucho también de a cuántos jugadores consiga dar salida en este caso la dirección deportiva, con los que Matarazzo es evidente que no cuenta, y a partir de ahí, más allá de esas posiciones claras de las que estamos hablando que hay que reforzar, se va realmente a perfilar ese dibujo. Sí, yo creo que ha sido uno de los grandes debes de la Real en los últimos mercados de fichajes, lo que ha tardado en dar salida a determinados jugadores que desde el principio del verano se sabía que no contaban para el entrenador de turno, ¿no? Pues recuerdo ahora mismo el caso de Sadik, que ha sido, el día de la marmota. Diego Rico, que de hecho hace poco en una entrevista decía lo mal que le había sentado que el último día de mercado la Real le dijera que no contaba con él. Bueno, y yo creo que
a día de hoy, si nos ponemos a hacer una lista de jugadores que creemos que van a salir, casi todos coincidimos, ¿no? Pues Brais Méndez, jugadores como, bueno, pues el propio Zakarian. Bueno, hay determinados perfiles que yo creo que están claros que no van a contar para el entrenador, a los que yo creo que hay que dar salida lo antes posible. Y luego están las salidas inesperadas o oportunidades de mercado por ventas, ¿no? Ahí está, yo creo que claramente el caso de Alex Remiro, y ahí, bueno, pues es una circunstancia bastante complicada para la Real, ¿no? Si apuesta por Marrero como portero titular, si quiere fichar de fuera, bueno, si vienen fichajes de fuera por pago de cláusula, ahí tendrá que decidir la Real, ¿no? Yo creo que el caso más importante es el de Remiro, y también se puede dar en el caso de Take Kubo. Se van a convertir, como dice Ignacio, en el día de la marmota, esos nombres que parece que están todos los veranos ahí en la puerta de salida y no acaban de salir. Bueno, sobre todo quizás el de Brais, ¿no? Que estuvo a punto de salir, él mismo lo reconoció el verano pasado, y ha sido muy extraño, ¿no? La temporada que ha tenido, sobre todo con Matarazzo, que perdió mucho protagonismo ya al final de temporada. Quizás no se pudo ni despedir sobre el terreno de juego, ¿no? Como quiere cualquier jugador. Pero también son salidas que no debería preocuparnos tanto, me refiero a quizás la de Brais, porque es un jugador, o la de Zakarian mismo, porque son jugadores que han ido perdiendo peso, ¿no? De manera, pues bueno, de manera paulatina algunos, otros no, porque quizás Zakarian nunca ha tenido ese peso. Pero habrá que ver si necesitas reemplazo para ese jugador, qué tipo de reemplazo es, si es alguien para ser titular o si es alguien que promocionas desde abajo también. Porque reemplazar a un suplente, pues quizás no hace falta reemplazarlo con una gran operación. Quizás es para dejar hueco a los que vienen de abajo, claro, o para posibles incorporaciones. Que veremos qué tipo de salidas hay, y a partir de ahí pues veremos las incorporaciones. Es verdad que va a haber incorporaciones de titulares, eso es obvio, pero luego en función de las salidas veremos qué tipo de jugador le reemplazan, ¿no? A esos jugadores. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que obviamente la dirección deportiva está trabajando en esas posibilidades también de mercado, pero es el primer verano de Matarazzo, y yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. A mí eso, por ejemplo, me apetece, de cara a estos meses de ver qué llega, qué no llega, qué pide, ¿no? Al final el técnico llegó con los cromos que tenía. Es verdad que, y lo hemos puesto en valor, que jugadores que parecía que no estaban teniendo un papel importante, él consiguió devolverlos quizá incluso a su mejor versión, y ya lo hemos hablado hoy. Hay casos estrepitosos, Turrientes, Odriozola, nombres propios que ha conseguido sacarlos del banquillo, nunca mejor dicho, pero todavía no hemos testado qué es lo que quiere o cómo lo va a gestionar. Su primer fichaje ha sido Wesley, así que no sé si echarme a temblar. Bueno, fuera bromas, yo creo que ha habido un cambio en el modelo de juego de la Real, y eso claramente afecta al perfil de jugador. Yo creo que el perfil de jugador que necesita Matarazzo es diferente, por ejemplo, al que quería Imanol o al que quería Sergio Francisco, ¿no? Que apostaban por un juego mucho más controlado, mucho más pausa, juego mucho más combinativo, y Matarazzo, bueno, pues es rock and roll, es transiciones, es muchísimo más agresivo. Y el perfil de jugador que necesitas, si quieres seguir desplegando ese juego, es diferente. Ahora, esperemos que el precedente de Wesley pues sea una anécdota. Hombre, es que coincidimos todos en que, por supuesto, no más Wesley, más Gonzalo Guedes, Carlos Soler, y yo me mojo, menos inventos con un Chaletachar, que podía haber salido muy bien, pero para mí no ha sido. Bueno, a ver, yo no espero salvadores tampoco este verano. O sea, no esperemos, no sé, es que yo creo que también la Real ya tiene hecho un buen equipo. Claro, o sea, pero por eso digo que creo que, por ejemplo, jugadores como Soler o como Guedes sí que han venido a aportar y a ser diferenciales. Es lo que tiene que conseguir la Real. Sí, pero partían como incógnita, porque Guedes venía de los Wolves sin apenas Guedes no creo jugar. que levantara tampoco tanto entusiasmo. Es verdad que la operación le salió bien económicamente a la Real, porque no era una apuesta o no te hipotecaba demasiado económicamente, pero la gente tenía sus dudas. Sí, y Soler lo mismo, Soler venía de no jugar. Claro, pero yo no hablo del entusiasmo previo, sino del entusiasmo que han conseguido generar los Eso dos. Sí, para mí es el mayor punto positivo de Eric Bretos, y es que ha conseguido firmar a jugadores que habían demostrado el nivel, que venían de ser absolutos descartes en sus equipos y que han dado la vuelta a su rendimiento en la Real. Yo quiero ver lo que decías, Iris, me parece importante
primer verano con Pellegrino Matarazzo, primer inicio de temporada, que o sea, que es verdad que él llegó en una situación, podemos decir, crítica, que había que meter energía de cualquier forma, que había que darle la vuelta enseguida, y lo consiguió, conectó muy rápido, pero es que ahora cuando empiezas de cero, ahora no tienes esa motivación o esa presión que sí que tenías entonces y que la supiste gestionar muy bien. Ahora que empiezas de cero, que se te va a pedir también, obviamente, va a haber una exigencia y va a haber una presión, pero quizás no tanta como la que había en diciembre, enero. Quiero ver cómo gestiona eso y cómo empieza el equipo, cómo juega, porque me parece que no tiene tiempo para planificar todo eso, pero que debe demostrar, ¿no? Cómo conecta, cómo sabe o cómo consigue conectar con un vestuario que ha ido a menos, claramente, desde que ganó la Copa el 18 de abril, ¿no? En la Cartuja. Cómo vuelve a convencer para los jugadores que hay que volver a ganar, que hay que volver a competir, que hay 4 competiciones. Me parece importante y veremos. Y Manol lo supo hacer, por ejemplo, ¿no? Todos esos 5 años consecutivos jugando en Europa, cómo conseguía enchufar. Es verdad que los primeros años el equipo iba con una moto, llegaba a diciembre, enero entre los 4 primeros clasificados. Pues vamos a ver cómo engancha, cómo convence y cómo conecta Matarazzo ahora con el equipo desde el inicio, desde la jornada 1, ¿no? Que es lo que pedimos todos. Y sobre todo que su discurso ya no es una novedad. Que al principio el cambio de entrenador, yo siempre suelo comparar a los entrenadores con los profesores. Cuando viene un profesor nuevo, pues todo el mundo se aplica, el discurso cala a los alumnos, pero cuando ya llevas 3 años o 2 años con el mismo profesor, estás hasta el gorro. Entonces, con los entrenadores yo creo que ocurre algo similar. Claro, sí. Y lo del por fin tiene un verano me recuerda, y me echo a temblar también, a lo que se decía con David Moyes, que al principio consiguió arreglar cuando llegó el rendimiento de la Real y todo el mundo hablaba, no, con el verano de David Moyes seguro que ficha jugadores nuevos, tiene preparado el físico suyo. Y luego se vio que el rendimiento, bueno, pues fue el que fue, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de tópicos que solemos repetir todos, muchas veces luego con los hechos, se ve que no están así. Se vio en el caso de David Moyes, de David Moyes en su segunda temporada. Mira, esto me sirve para rescatar una de las preguntas que nos ha llegado a Guasen Reala de la gente que nos ve, la gente que nos sigue, que tiene sus dudas, y vamos a ir respondiendo durante todo el verano las dudas que surjan también de aquellos que nos ven. Y es que nos preguntan en Instagram que nos gustaría que hablaseis sobre vuestra opinión del míster y del jugador que va a ser revelación. ¿Qué pensáis? Pues, todavía estamos a 4 de junio, jugador de revelación. Hombre, primero, empezando por Matarazzo, pues yo creo que lo que venía diciendo, o sea, tengo ganas de ver desde el inicio, con tiempo, cómo puede preparar el equipo para mantenerlo arriba. Yo creo que ese discurso emocional que le ha podido funcionar muy bien, ¿no? Como buen técnico estadounidense, pues ya sabemos cómo hablan, ¿no? Cómo pueden conectar con el equipo, con el vestuario, pues lo ha conseguido, lo hizo desde el primer momento. A ver cómo mantiene eso y cómo, si decide cambiar también sistema de juego, modelo de juego, no sé, ya veremos eso con las pruebas que pueda hacer este verano. Yo creo que Matarazzo tiene ahora, pues eso, el efecto revulsivo se ha acabado, y veremos ahora cuando empieza desde cero, pues lo que puede aportar. Yo, bueno, no es que tenga mis dudas, pero yo creo que ahora es cuando se le va a enjuiciar de otra forma y vamos a ver con otros ojos, ¿no? Su rendimiento. En cuanto a la revelación, pues no sé qué decirte, la verdad. Pues porque... Di Cubo, hombre, ya que le has puesto el semáforo rojo. ¿Por qué no decir, bueno, es que revelación, pues no sé qué decirte. O sea, bueno, me has dejado así... queda pendiente, la responderemos a final del verano, antes de que empiece la temporada. Porque revelación, quizás alguien que suba de abajo, me voy a decir Rupérez. Revelación, que lo ha mencionado Ignacio, pues venga, me quedo con Iñaki Rupérez. Bueno, sobre lo que preguntaban del entrenador, está demostrado que cuando un entrenador llega nuevo a un equipo hay una serie de partidos en los que hay una mejora clara de resultados. Hablaba Imanol de que tiene dudas y yo las comparto. Yo creo que Matarazzo tiene que demostrar ahora verdaderamente el tipo de entrenador que es y, bueno, por supuesto que me sirve lo que ha hecho hasta ahora porque nos ha dado una Copa del Rey y ha pasado a la historia de la Real, pero yo no veo tanto cambio entre la Real de Sergio Francisco y la Real de Imanol. Sí que hay un cambio claro de que va más al ataque, de que estamos metiendo más goles,
que ha apostado por el doble pivote, pero no creo que haya habido un cambio tan significativo, incluso los datos que mencionaba el Diario Vasco hace una semana así lo corroboran, y creo que Pellegrino Matarazzo ahora tiene que mostrar el perfil de entrenador que es. Y sobre la revelación yo la tengo clara, lo he mencionado antes, yo creo que va a ser Luka Šučić. Tengo muchísima confianza depositada en este jugador, creo que tiene grandísimas capacidades para ser un jugador de élite mundial y para pues ser titular indiscutible en esta Real y convertirse en los jugadores más importantes del equipo. Pues con esas... ¿Y tú qué dices? Yo lo he dicho antes. Es que sobre todo es revelación, ¿eh? Que eso... Revelación es difícil. Yo coincido en que es difícil y que hasta no tener todos los nombres propios es complicado, pero yo... Ojo, Yangel, tu semáforo rojo. No creo que Yangel vaya a ser... Ojalá me equivoque, pero no lo creo, pero sí que antes he hablado de Gorrocha en el amarillo y creo que puede... La siguiente temporada, su segunda temporada en Primera División, creo que puede ser, no sé si la revelación, pero sí la que confirme el jugadorazo que es. En Was en Real os animamos a que nos dejéis vuestras preguntas, a que nos lancéis temas encima de la mesa. Los vamos a responder sobre el mercado, sobre qué jugadores queréis que lleguen, y si os animáis a mandarnos un vídeo, todavía mejor, a wasenreal@diariovasco.com. Vamos a ir resolviendo todas las dudas, ir analizando esos nombres propios de mercado y esos jugadores que queráis que vengan a la Real. Y con esto vamos a ir terminando, recordando que será el 4 de julio el día que el primer equipo vuelva a los entrenamientos. Se acaban las vacaciones un sábado y el día 5, lo iremos recordando, pero será el primer entrenamiento abierto, que siempre para las vacaciones de los Chiquis y Manol viene muy bien. Es un buen plan ir a Zubieta a que vean a esos jugadores que se van a incorporar desde el primer día. Hombre, esperemos que haya muchas sesiones a puerta abierta, ¿no? Que la gente lo pueda disfrutar. Veremos Pellegrino Matarazzo si abre mucho y Manol no abría demasiado, por no decir casi nada. Así que veremos Matarazzo también si consigue también conectar así con la afición con estas iniciativas, ¿no? De apertura de puertas tanto en Anoeta como en Zubieta. La gente tiene ganas, está enganchada a la Real campeona de Copa. La Real de Oyarzábal, la Real de Turrientes, de Marrero, ¿no? Pues cuanto más abra, mejor para todos. Esto no es el hormiguero, no van a salir de aquí unas hormigas, pero si fuerais, para acabar, si fuerais el próximo candidato a las elecciones de la Real, ¿a qué jugador propondríais? ¿Nos lo traeríais aquí encima de la mesa de Was en Real? Venga, ahora sí que os pido que os mojéis vosotros. Si digo un nombre, no voy a hacer ningún aval notarial ni nada con 15 Queda millones firmado. de euros como el señor Riquelme. Un jugador para la Real. Muchas dudas, ¿eh? Yo he dicho lateral derecho, pues... Mira, voy a decir un central, que es Reis del Girona, que me ha gustado esta temporada. Ha descendido, entiendo que saldrá. Es un central que me gusta, también moderno, y yo creo que puede ser una buena incorporación. Menos mediático que los hombres de Pero dices Riquelme. un imposible. un imposible, vale. Raíz del Girona, eso te iba a madre decir, mía. vale. O sea, te iba a preguntar si va a ser un realista o un imposible, ¿no? Pues yo lo tengo claro. Pedri. Si me lo podemos a pedir. Yo diciendo Viva Pedri. Venga, te Viva dejo otro nombre. Pues no sé, joder, me habéis dejado aquí. Yo voy a decir. No sé. Me quedo con Reis del Girona. Eso es el imposible y no hacia Cera. Muy bien. Bueno, por suerte parece que nuestro verano va a ser más tranquilo, pero iremos contando toda la actualidad de la Real en Was en Reala todos los jueves. Os esperamos la semana que viene.